La UFC está adquiriendo muy malas costumbres de su competencia directa, el boxeo. Me presento, mi nombre es Denis y estás en Esquina 9, mi esquina y tu esquina de artes marciales. En UFC 304, Tom Aspinall se vuelve a llevar un bono de la noche. Y esta vez ha sido por el Performance of the Night, o sea, por la actuación de la noche. Y es que claro, Tom Aspinall noqueó a Curtis Blade en el primer asalto, 1 minuto. De verdad de que Tom Aspinall en los pesos pesados sigue mostrando de que no tiene rival. Y Curtis Blade, aunque se mostró más o menos bien, pegándole un 2, conectó a Tom Aspinall incluso. Lo llegó a tocar bastante bien, se vio aturdido Tom Aspinall, pero es que en el momento en el que Aspinall le pegó una a Curtis Blade volvió a pechofriar. Y Tom Aspinall defiende un título que es totalmente irrelevante dentro de UFC. Porque Tom Aspinall es verdad que ha defendido el título de los pesos pesados de la UFC, pero el título interino. Que ahora mismo todo el mundo sabemos de que el campeón de la UFC de los pesos pesados es Jon Jones y ahora mismo tiene una pelea contra Stipe Miocic. Y no sé, es que de verdad es que esto es algo que me parece tremendo, ¿no? Porque ahora Tom Aspinall defiende el título y pide a Jon Jones, con razón. Y yo pienso de que es una pelea muy dura para el GOAT de la UFC y de las MMA. Pero es que aquí me demuestra la UFC que poco a poco está pillando algunas cosas que no me gustan del boxeo. Y es verdad de que siempre ha estado el debate de ¿qué es mejor, la UFC o el boxeo? Y fijaros de que no digo las MMA, porque yo pienso de que el boxeo todavía sigue siendo un deporte más grande que las MMA. Pero la UFC le está haciendo competencia a todo el boxeo. Solamente la UFC le está haciendo competencia a todo el boxeo. Entonces, yo pienso de que UFC está pillando muy malas maneras del boxeo. ¿Por qué? Porque está degradando títulos. Este título de Jon Jones y el de Tom Aspinall al final tienen menos valor. ¿Por qué? Porque ahora no solamente hay un título y un rey de los pesos pesados, sino que hay 2 reyes. Aunque todos sabemos de que Jon Jones es el verdadero campeón, ¿no? Pero lo que yo creo que a mucha gente le gusta de UFC y por eso lo hace de que lo vean más que al boxeo, es porque en el boxeo no se sabe quién es el campeón de qué. Todo el mundo es campeón de todo. Y es que, ¿cuántos títulos hay en boxeo? En boxeo está el título diamante, el título leyenda, el supercampeón, el campeón regular, el no sé qué, el no sé cuánto. De verdad es que hay un montón de campeones que en el boxeo no se sabe quién es el mejor de todos. Y además los mejores no se enfrentan contra los mejores. Y esos son 2 puntos a favor que yo tengo que ver del boxeo. Y por eso el boxeo, yo he dicho más de una vez que el boxeo, en España por lo menos, y yo creo que en general en el mundo, el boxeo se está muriendo poco a poco. Aunque ahora están creciendo de nuevo, pero porque hay algunos peleadores mediáticos, pero es que el boxeo desapareció durante un tiempo. Cuando ya se quitaron los Margaritos, los Juan Manuel Márquez, los Pacquiao, los Mayweather, solamente quedaba Canelo. Y luego los pesos pesados más o menos estuvo Tyson Fury, Anthony Joshua, que más o menos, pero ¿quién quería ver a ellos? Por lo menos aquí en Europa solamente se veía a Tyson Fury y a Anthony Joshua porque eran ingleses. Simplemente se veían por eso. Pero el boxeo ahora mismo es un deporte que a muy poca gente le interesa. Solamente a los fans antiguos y a las personas que lo practican. Pero porque es un deporte que es más clásico que lo que son las MMA. Pero el boxeo es un deporte mucho más difícil de seguir que las MMA. ¿Por qué? Porque decidme vosotros cuántos peleadores conocéis de boxeo que puedan ser contendientes al título contra Canelo Álvarez. Sí, es verdad, está Benavidez, pero es que ahora Canelo tampoco quiere pelear contra Benavidez. Y es que eso es algo que no me gusta del boxeo, que los peleadores tienen tanto poder que ellos no se enfrentan contra otros y además también las televisiones tienen mucho poder dentro del boxeo y eso hace que se degrade todo. ¿Por qué? Porque si tú tienes muchos títulos, tú lo que haces es que los títulos no tengan valor. ¿Por qué? Porque ahora hay un montón de títulos. Yo no sé cuántos campeones de Europa y de España habré visto en kickboxing o en K1. Y es que, por ejemplo, se hacen un montón de campeonatos de España para poder vender para el marketing. Pero todo eso lo que hace es que los cinturones no valgan nada.
Y os pongo un ejemplo, ¿vale? Imaginaros de que yo voy a tirar una moneda al aire y hay 20 personas que quieren coger esa moneda. La competencia es mucho más dura y esa moneda va a tener mucho más valor. Pero si yo tiro, en vez de una, tiro 5 monedas al aire, va a haber más de una persona que va a conseguir una moneda. Entonces, eso es a lo que me refiero con que degradan el título. Tiene mucho menos valor. Porque si tú, en vez de tener un título, tienes 7 títulos, hay más posibilidades de que otros peleadores consigan títulos. Y lo que hace es que el título indiscutido ya no sea tan indiscutido porque no se sabe quién es el mejor. Y además, si no pelea uno contra otro, nadie va a saber quién es el mejor. Entonces vamos a imaginar la pelea de Tom Aspinall contra Jon Jones. Vale, se da. Pero ahora, ¿y si no se da? ¿Y si Jon Jones se retira y ya no quiere pelear más contra Aspinall? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Porque esta defensa, ¿qué la contamos como defensa de título? Porque es que no era el campeón titular, realmente es el campeón interino. Después, ¿quién tendría el título de los pesos pesados? ¿Habría que disputarlo por un título vacante? ¿Lo tendría el interino? Es que hay un montón de incógnitas aquí que se quedan y de verdad de que esto de que haya un título interino y todo eso me gusta, pero cuando tiene sentido, cuando el que gana el título interino luego va a pelear contra el título indiscutido. Pero es que Jon Jones no va a pelear contra Aspinall ahora, es que va a pelear contra Stipe Miocic. Y sí, yo lo entiendo todo de que son dos GOAT, todo lo que tú quieras, pero es que hay un campeón interino. Si no, por la lesión de Jon Jones, pues que Stipe Miocic hubiese peleado contra Tom Aspinall y el que hubiese ganado, pues que se hubiese enfrentado a Jon Jones. Pero lo que no puede ser es Jon Jones enfrentándose contra una persona que no pelea desde 2020, que peleó contra Ngannou y además acabó totalmente noqueado. Yo entiendo que tú lo puedes creer porque es el GOAT de los pesos pesados, pero hay que ser serios y la UFC también. No se puede convertir la UFC en boxeo, que los mejores no se enfrentan contra los mejores, de que haya títulos que no valen de nada, una porquería de títulos. De verdad. Y a mí me da pena Tomás Aspinall, ¿por qué? Porque me parece que es un pedazo de peleador. Me parece de que le puede dar muy buena pelea a Jon Jones, tiene poder de KO, tiene sumisiones, tiene derribos, tiene todo. De verdad que Tom Aspinall puede ser el primero que le quite el invicto a Jon Jones, porque sí, ahora Jon Jones vuelve a estar imbatido. Pero bueno, esto es algo de lo que voy a hablar en otro vídeo, del porqué del invicto de Jon Jones de nuevo, porque ahora le han quitado el 1. Y ahora la UFC es que tiene varios problemas, ¿no? Es que desde que está con ESPN, UFC tiene por contrato que tiene que tener X peleas titulares al año. Pero esto es algo complicado, porque hay 8 divisiones masculinas y 3 femeninas, si no me equivoco, 4 femeninas, pero el prometer 12 peleas titulares al año es algo complicado. ¿Por qué? Porque esto es un deporte que entrenándolo es muy lesivo. Entonces, cuando depende solamente de un peleador que se lesiona, ya ese peleador puede ser un campeón y ese peleador a lo mejor puede estar un año sin pelear. Entonces, ¿qué le vas a hacer a ESPN? ¿Darle un título interino? Pues volvemos a lo mismo, volvemos a degradar. Ahora también hemos creado un BMF también para poder poner títulos, pero es que eso lo que hace es que los títulos de la UFC no valgan tanto. Es más, el BMF es un título que hoy, porque lo tiene Holloway, lo quiere Topuria, lo quiere algunas personas, pero realmente no tiene mucho valor. Los peleadores que prefieren realmente el BMF o prefieren el título de la UFC. Obviamente el título de la UFC. Entonces están degradándolo. Y esto es verdad de que es algo que es un contrato, pero yo lo que pienso que a lo mejor podrían hacer es añadir algunas divisiones que en vez de ser algunos saltos de 15 o de 20 libras, que sean de 10 en 10. 125, 135, 145, 155, 165, 175, 185, 195, 205 y pesos pesados, peso libre. Y así vas a poder tener más oportunidades de peleas titulares. Pero bueno, realmente esto no es un problema porque todavía la UFC sigue sabiendo cómo darle valor a esos títulos, sigue teniendo carteleras muy dinámicas, que es algo que el boxeo no tiene, sigue haciéndolo bastante bien porque crea historias, crea estrellas. En cambio, en el boxeo, las estrellas son muy cerradas. Y a no ser de que tú le ganes a una estrella, tú no te vas a convertir en estrella. Y eso es algo en lo que tiene que seguir trabajando la UFC, en seguir trabajando su esencia,
en seguir teniendo buenas carteleras, crear buenos contendientes y crear historias. Porque yo, por ejemplo, después de esta cartelera de UFC 304, a mí me encantaría ver un Leon Edwards contra un Ian Garry, me encantaría ver un Leon Edwards contra un Shavkat Rakhmonov o contra un Jack de la Madalena, y así en muchas otras divisiones. Me encantaría ver, por ejemplo, un Robert Whittaker contra un Sean Strickland, que no son campeones, o muchas peleas que se dan, y de verdad que UFC son unas bestias haciendo eso, haciendo peleas que nos interesa al público. En cambio, en el boxeo solamente hay una pelea, que es la estelar de la velada, que es la que le interesa a la gente, porque luego de los peleadores de abajo no quieren saber nada y no se promocionan, de verdad. Pero bueno, aquí lo más importante no es mi opinión, sino que es tu opinión. Así que coméntame si crees que la UFC se está convirtiendo poco a poco en el boxeo, si crees que Thomas Pinal finalmente peleará con Jon Jones y cómo ves esa pelea. Y si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!